Listo. Entonces vamos a iniciar con la sesión de profundización del día de hoy. Entonces en el día de hoy vamos a hacer una profundización con relación a unos conceptos básicos que iremos trabajando durante el transcurso de lo que nos queda este año y que iremos continuando pues trabajando durante el grado 11. Bien. Entonces lo que yo voy a comenzar a hablar, como ustedes observan aquí en el título, es lo que se denomina clasificación de la materia. Entonces, lo primero que yo tengo que pensar es el concepto de materia en general. Entonces, materia en general es todo lo que existe, ¿listo? Todo lo que está presente en el universo y que de alguna manera tiene algunas características específicas, es decir, posee masa, ocupa un espacio, nosotros lo denominamos materia. Entonces, es decir, desde nosotros mismos hasta todo lo que nos rodea, en ese caso estamos hablando de materia. Pero para hablar de la clasificación, lo vamos a hablar de manera general. Luego vamos a comenzar a profundizar en cada uno de ellos para comenzar a trabajar, digamos, de manera específica, ¿bien? Entonces, dentro de la química, la materia yo la puedo clasificar de cuatro maneras. Yo puedo hablar en términos de sustancias, y creo que esta es la más común. Entonces, es la más común dentro de las ciencias naturales, y en este caso dentro de la química, hablar de sustancias. Yo puedo hablar de mezclas, y dentro de esa clasificación específica, yo puedo hablar o de elementos o de compuestos. Digamos, para este caso vamos a comenzar a hablar de lo que tiene que ver con sustancias puras y lo que quiero comenzar es que ustedes observen aquí uno de los ejemplos de cuáles de esas sustancias, en este caso de lo que se denominan sustancias puras, pues son las más comunes y que nosotros reconocemos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, en esta primera, la voy a enumerar aquí 1, la voy a enumerar aquí 2 y la voy a enumerar aquí 3. Entonces, por favor, en el chat ustedes van a colocar 1, 2 y 3, ¿qué sustancias son las que observan en la pantalla? O si quieren abrir el micrófono, excelente. Entonces sería, la 1, ¿qué sería? ¿Ustedes qué observan aquí? Agua. ¿Qué es? Agua, ¿cierto? Bien. La número 2 sería, esta que está acá, que están como en turrones, como en cuadraditos de Azúcar. azúcar. Y este de acá sí me imagino que lo reconocen, ¿cierto? Ah, Santiago dice que es el oro. Bien. Esas tres sustancias que ustedes observan aquí, dentro de la clasificación de la materia, se clasifican como sustancias puras. O sea, lo primero que yo tengo que identificar es que en mi constante convivir, pues yo estoy interactuando con sustancias puras, ¿bien? Son el ejemplo de los que ustedes observan aquí. En la primera imagen observan el agua, en la segunda imagen observan una sustancia que utilizamos para endulzar nuestras bebidas, que es el azúcar, ¿cierto? O para hacer cualquier cosa azucarada. Y en el tercero, pues algo que es de gran valor económico o que sustenta nuestras economías y que también a veces utilizamos como accesorio, que es el oro. Estas tres sustancias yo las clasifico como sustancias puras, pero la pregunta que viene aquí es, ¿qué sería entonces? O sea, ¿por qué estas tres sustancias se pueden clasificar como sustancias puras? Y eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, lo primero es que las sustancias puras son todas aquellas que yo categorizo como elementos químicos o como compuestos. O sea, que toda sustancia pura, que sea un elemento o que sea un compuesto, siempre la voy a clasificar así, como sustancia. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre los elementos. Entonces, los elementos, en este caso, los vamos a clasificar como un tipo de sustancia pura, la cual yo no puedo descomponer en sustancias más simples, es decir, en cosas más simples que ella. A nivel, digamos, atómico, o sea, a nivel, digamos, si yo mirara un elemento, pues digamos, los elementos están constituidos o definidos por un conjunto de átomos que me categorizan ese elemento. Es decir, por ejemplo, si yo voy a mi ejemplo aquí atrás, de cuál de estas tres sustancias puras podría clasificarse como un elemento, pues una de ellas era la tercera, el oro. El oro se clasifica como un elemento porque tiene esas características. Primero, no la puedo descomponer en sustancias más sencillas que ella, o sea, no lo puedo hacer. Está constituido por átomos que se caracterizan y que se denominan átomos de oro, ¿sí? Y por lo tanto, hace parte de un instrumento que utilizamos los químicos que se denomina la tabla periódica. Si ustedes van a la tabla periódica, van a encontrar los elementos que existen pues en el universo, pero que sobre todo hemos categorizado en el planeta Tierra. ¿Bien? Entonces esos elementos yo los clasificaría como ¿qué?
como sustancias puras. Bien. Ahora, cada elemento, o sea, es decir, cada sustancia pura que se clasifica como elemento, yo lo puedo representar por medio de un símbolo químico. El símbolo químico es una manera de abreviar el nombre o la característica de ese elemento y eso lo que me permite de alguna manera es poderlo simplificar en vez de estar escribiendo todo el nombre del elemento. Por ejemplo, para el caso del oro, lo voy a colocar aquí en la diapositiva, oro. Este sería el nombre del elemento, ¿sí? Pero una manera, digamos, de simplificarlo, y como lo encontramos en la tabla periódica, es por medio de los símbolos químicos. En este caso, el símbolo químico del oro está constituido por dos letras, el AU, ¿sí? O sea, esto sería el símbolo químico. Entonces, el símbolo químico es una serie de letras que de alguna manera o se derivan del nombre general, puede ser en inglés, en español, o que se pueden derivar de nombres de ese elemento en latín o en griego. En este caso, el oro o el símbolo químico del elemento oro se deriva del latín aurum, que es lo mismo que decir oro. Y las letras AU son letras que tomaron de ese nombre en latín. Los símbolos químicos se derivan, digamos, de esa manera. Por ejemplo, voy a dar acá otro ejemplo, oxígeno. ¿Sí? El oxígeno también yo lo voy a clasificar como un elemento. ¿Qué, profe? ¿Que cuáles son los elementos? Pues lo más sencillo es ir, buscar en la tabla periódica y ustedes van a encontrar los elementos que se conocen hasta el momento. ¿Bien? Entonces aquí no es aprendérselos de memoria. Entonces el oxígeno, su símbolo químico es la O, la letra O nada más. Observen que en este caso la letra O sí se deriva de su nombre en español o en inglés, directamente. Por lo tanto, pues ustedes van a encontrar este código de letras a lo que nosotros nos referimos como símbolo químico. ¿Dónde los vamos a encontrar? Pues de ahora en adelante espero que tengan a la mano la tabla periódica. Preguntas hasta aquí. Ahí tengan alguna pregunta, chicos. O si se me está No, oyendo. señor, todo claro. Bueno, entonces, dentro de los elementos, como yo les decía, pues los símbolos químicos están constituidos por un código de letras. Esos códigos de letras, digamos, ustedes se van a dar cuenta cuando miremos la tabla periódica, puede estar constituido mínimo por una letra, máximo por dos letras, ¿sí? Por lo general, la primera letra siempre está en mayúscula. ¿Se acuerdan el símbolo químico del oro? Entonces, la A siempre va a estar en mayúscula, la siguiente que es la U siempre va a estar en minúscula. Y por lo general, pues estos símbolos químicos se derivan del nombre en inglés del elemento, pero en algunos casos de algunos elementos que se conocen desde la antigüedad, por ejemplo el oro, el cobre o el hierro, ¿sí? Su nombre se deriva del latino griego, por ejemplo. Entonces aquí voy a dar otro ejemplo del latino hierro. Entonces había un elemento que en la antigüedad lo llamábamos ferrum, ¿sí? ¿Qué es el nombre en latino griego de un elemento? Este nombre ferrum es el nombre de un elemento que se conoce desde hace mucho tiempo, desde los principios de la civilización, desde que se formó y se comenzó a transformar, en este caso, el ser humano y a transformarse en una civilización. Este elemento se llama el hierro, ¿sí? O sea que si nosotros lo miramos aquí, nosotros no vamos a encontrar el símbolo químico del hierro como el HI o el HE, sino vamos a encontrar el símbolo químico del hierro como la derivación del nombre en latino griego. En este caso, su nombre en latín es ferro. Y la derivación del símbolo químico del hierro es lo que necesitamos ahora en adelante para que ustedes pasen. Fe. No mentiras. Fe. ¿Sí? O sea, te voy a colocarle bastante hierro a la vida para comenzar a tener fe, a ver si de pronto son promovidos a grado 11. Mentiras. Entonces, observen Profe, aquí. entonces quiere decir que no vamos a pasar a 11. No, toca soplar a la Rosa de Guadalupe a ver si de pronto en la comisión, no mentiras. No, mentiras, ustedes yo sé que van a pasar. Bueno. Entonces, observen aquí, ¿sí? ¿De dónde se derivó? De las dos primeras letras del nombre en latín. Entonces, ustedes van a encontrar en la tabla periódica eso. Entonces, cuando ya estemos trabajando en la presencialidad, la tabla periódica, pues ustedes ya van a tener en sus preconceptos de que los elementos son un tipo de materia que se clasifican como sustancias puras.
y que una manera de identificar qué elementos existen en el universo, pues es ir a la berraca tabla periódica a consultarlos. No hay que aprendérselos de memoria. ¿Listo? Bien, eso sería un tipo de sustancias puras. El otro tipo de sustancias puras sobre el que voy a hablar un poquito, bueno, aquí hay un ejemplo en esta tabla del nombre de los elementos, del símbolo químico. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los que están en este lado, los voy a señalar acá, los que están en este lado, los símbolos químicos de los elementos no se derivan tanto del nombre en inglés o en español, sino se derivan más directamente de su nombre en latino o griego, porque son elementos, como yo les decía, que se conocían desde hace mucho tiempo y que de alguna manera pues fueron yendo bautizándolos como colocándoles el nombre a medida de que los iban descubriendo y les iban dando una utilidad. Bien. Siguiente. Entonces, la otra manera de clasificar una sustancia pura es hablar en términos de compuestos. Entonces, en el caso del ejemplo inicial, de las imágenes que yo les daba aquí, pues identificábamos dos sustancias que era la uno y la 2, ¿cierto? En la uno hablábamos del agua, en la 2 hablábamos de algo que nos gusta bastante, que colocamos en donde sea, que es el azúcar, ¿sí? Estas dos sustancias puras se clasifican como compuestos. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué se clasifican como compuestos? Eso es lo que vamos a mirar acá. Entonces, se clasifican como compuestos porque están constituidos por dos o más elementos diferentes, ¿sí? Los cuales se han combinado. Por ejemplo, en el caso del agua, que es el que ustedes ven aquí dentro de la diapositiva, pues la molécula de agua o el compuesto de agua está conformado por dos elementos diferentes que quiénes son el hidrógeno y el oxígeno y pues tienen una proporción específica. Es decir, les voy a recordar, ¿se acuerdan lo de esto se la deben saber desde pequeñitos, H2O. O sea, si no se lo saben, los devuelvo a grados esto. Entonces, H2O, ¿cierto? H2O es la fórmula molecular del agua, pero también me indica que está cuál es la constitución de esa sustancia. En este caso yo tengo dos elementos diferentes. El H, que me representa en este caso el elemento hidrógeno, y el O mayúscula, que me representa el elemento oxígeno. Bien. Ahora, ¿qué características tienen los compuestos a nivel molecular? Pues están constituidos por proporciones definidas. Es decir, que no importa dónde yo consiga agua en el planeta Tierra, o no importa dónde yo consiga agua en el universo, el agua siempre va a tener esta fórmula, la cual va a tener esta misma proporción. O sea, dos partes de hidrógeno por una parte de oxígeno. Lo mismo va a ocurrir con el azúcar. Si miráramos la estructura molecular del azúcar, va a estar constituido por una serie de elementos. Entonces, para concretar aquí, entonces tenemos que las sustancias puras yo las puedo clasificar de dos maneras, como elementos o como compuestos. Que los elementos, digamos, son sustancias que no las puedo descomponer en sustancias más sencillas, por lo tanto están constituidas por átomos específicos. Entonces hablábamos del oro. En el caso de los compuestos, hablamos de sustancias que están formadas por la unión de dos elementos, ¿sí? Y que esa unión de dos elementos se dan en proporciones definidas. A ese tipo de sustancias nosotros los denominamos compuestos. Vean. Y aquí tenemos varios ejemplos comunes. Entonces, el cloruro de sodio, en este caso, se denomina sal, que es la sal común que utilizamos también en la cocina. Está conformado por dos elementos diferentes. El sodio, que es un metal blando reactivo, y el cloro, que es un gas tóxico, muy tóxico y de ese color que ustedes ven así. Pero, digamos, a la unión de estos dos elementos me va a formar ese compuesto al que nosotros denominamos sal, o que a nivel químico, pues su nombre es cloruro de sodio. ¿Ven? Digamos que es como un ejemplo ahí normal. Entonces, nosotros siempre interactuamos dentro de nuestro contexto con sustancias que se clasifican como compuestos. ¿Bien? Ahora, dentro de las clasificaciones que nosotros, digamos, vislumbrábamos al inicio, no solamente hablamos de sustancias puras, sino esas sustancias puras nunca, digamos, de alguna manera pueden estar combinadas entre sí para formar algo que en química denominamos mezclas. Entonces la mezcla, digamos, si nosotros miramos ahí la definición, simplemente lo que decimos es que es una unión física
porque, digamos, los componentes que se están uniendo no pierden sus características químicas. Es decir, por ejemplo, cuando formo una mezcla, los componentes que hacen parte de esa mezcla siguen teniendo las características propias como si esos componentes estuvieran por separado. Ya vamos a mirar, digamos, un ejemplo, ¿sí? Entonces, la mezcla es una unión física de dos o más sustancias puras, las cuales no cambia la estructura de las sustancias que se combinan, ¿sí? Por lo tanto, las propiedades químicas de las sustancias permanecen constantes y lo único que puede variar es sus proporciones. Entonces vamos a mirar acá un ejemplo cuando hacemos un tinto, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de dos componentes del tinto, ¿cierto? Entonces vamos a hablar del componente café que le agregamos al tinto y del componente agua, ¿cierto? Entonces, cuando yo cojo estas dos sustancias diferentes, las uno de manera física, o sea, combino agua con café, pues lo que voy a intentar es hacer lo que yo denomino un tinto, ¿cierto? Pero dependiendo de las proporciones, o sea, yo puedo variar las proporciones, es decir, yo puedo cambiar las proporciones dependiendo de qué tipo de tinto quiero hacer. Es decir, que por ejemplo puedo hacer un tinto muy cargado, mayor café, menor cantidad de agua, o yo puedo hacer un tinto más claro, mayor cantidad de agua, menor cantidad de café. ¿Por qué se denominan una mezcla? Porque acá se están uniendo estos dos componentes, pero el agua no está dejando de ser agua y los principios activos o lo que se denomina café no está dejando de ser café. Por lo tanto, lo que se está formando es lo que nosotros denominamos una mezcla. Dentro de la mezcla hay dos componentes que hay que comenzar a identificar de ahora en adelante. Un componente que por lo general siempre está en mayor proporción, que ahora en adelante lo vamos a llamar medio o fase dispersante, y un componente que por lo general está en menor proporción y que por lo general, digamos, en química la denominamos fase dispersa. O sea que una mezcla siempre va a estar constituida por estos dos componentes. Un medio o una fase dispersante y pues algo que se va a adherir a esa fase dispersante, que es lo que nosotros denominamos fase dispersa. Si habláramos en términos de proporciones, ¿cierto? Para el ejemplo que estoy dando del tinto, aquí para escucharlos un poquito, a ver si me están entendiendo el carretazo que estoy hablando yo acá. ¿Cuál sería el componente entre el café y el agua que estaría en mayor proporción? ¿Me oyen? El agua. El agua, esa vaina, gracias Johan, es que no me quiero sentir solito acá. El agua es el que está en mayor proporción. Entonces, dentro de la mezcla, ¿cómo lo denominaríamos? El medio o la fase dispersante. ¿Por qué se denomina el medio o fase dispersante? Porque es el que va a permitir que el otro componente forme la mezcla. En este caso, el componente en menor proporción sería el café, ¿cierto? O los granulitos de café, y por lo tanto los denominaríamos fase dispersa. Ya más adelante, cuando hablemos de otro tipo de mezclas específicas, nos daremos que esa fase dispersante y esa fase dispersa tiene otros nombres diferentes. Bien, entonces sí están muy atentos aquí con la presentación. Perdónenme. El frío de acá. Entonces, algunos ejemplos de los que clasificamos como materia y en este caso que clasificamos como mezclas, encontramos el aire, que es una mezcla de sustancias en estado gaseoso, la leche, que es una mezcla entre agua, proteína, azúcar, etcétera, y la Coca-Colita, que es una mezcla entre gases disueltos en sustancias muy azucaradas, sólidos y líquidos. Pero todos me están formando, digamos, esa unión de sustancias puras, ¿sí? Entonces aquí en el aire hay una unión de sustancias puras en donde encontramos, por ejemplo, el oxígeno, que es el que utilizamos para respirar. Por ejemplo, en la leche encontramos una de las sustancias puras, la caseína, no, la lactosa, por ejemplo, que es como la más común, que es la parte del azúcar que hace parte de la leche. Y pues, por ejemplo, las bebidas azucaradas, por ejemplo, aquí la Coca-Cola, no es que esté haciendo publicidad a la Coca-Cola, por favor, no tomen bebidas azucaradas. ¿Es malo, Eh, profe? sí, no tomen bebidas azucaradas o sino sus componentes de azúcar, en este caso, esto tiene muchos colorantes, tiene trazas de algunos preservantes, pues van a afectar su salud. Entonces, intentemos más tomar leche
y agua. Entonces, aquí estoy promoviendo, si es nueva él y te cuida. Entonces, aquí, en este caso, también hay una mezcla de principios activos. Entonces, vemos caramelo para el color y para el dulce. Vemos el dióxido de carbono, que es un gas que es el que le da como la efervescencia a la bebida azucarada, pero se están mezclando sustancias puras. En estos tres casos, y en casos muy comunes en su casa, pues ustedes van a encontrar sustancias que van a estar en este tipo de clasificación de la materia, como mezclas. Entonces ahí ustedes podrán pensar de pronto cuáles podrían ser ejemplos de sustancias que en su diario de vivir pues utilizamos de manera como mezclas. Ahora, las mezclas se pueden clasificar de acuerdo a cómo está la fase dispersa en la fase dispersante y sobre todo cómo es la distribución de estas en cuanto a su uniformidad. Entonces yo la puedo clasificar de dos maneras, o como mezclas homogéneas o como mezclas heterogéneas. Entonces vamos a hablar de las mezclas homogéneas. Yo sé que ustedes se van a asombrar de este carretazo acá. Yo lo estoy colocando aquí, es como para que no les dé miedo a la hora de hacer una lectura de un texto en química, pero se van a dar cuenta que este carretazo pues se va a simplificar en una sola frase. Entonces lo que dice aquí como mezclas homogéneas es que son aquellas que presentan la máxima fuerza de cohesión entre las sustancias que conforman la mezcla, ¿sí? Que están combinando. Es decir, entre la fase dispersa, que son más pequeñas, y la fase dispersante, o sobre la que se va a encontrar distribuidas, esa fase dispersa. Aquí hay una característica de las mezclas homogéneas, es que esa dispersión de esa interacción entre las sustancias que componen la mezcla se hace de manera uniforme. Por lo tanto, a nivel, digamos, macro, lo que se va a evidenciar en una mezcla homogénea es que yo no voy a poder identificar los componentes de esa mezcla a simple vista. Es decir, que solamente vamos a observar una sola fase. A este tipo de mezclas, ahora en adelante, las vamos a llamar soluciones o disoluciones. Entonces vamos a mirar un ejemplo aquí como para que me entiendan el concepto. Entonces aquí tenemos tres ejemplos. No, voy a hacer otro ejemplo diferente. Voy a ir al tablero. Entonces voy a ir acá a mi tablerito y vamos a hacer una mezcla muy sencilla que utilizamos en la cocina. Entonces tenemos agua más sal, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es una mezcla? Tengo dos sustancias diferentes, las cuales las estoy combinando de manera física, porque el agua no deja de ser agua y la sal sigue teniendo, digamos, las mismas propiedades químicas, o sea, la sal sigue siendo sal. Pero cuando, digamos, yo hago esa combinación entre el agua y la sal, pues yo voy a observar de que, de alguna manera, pues no voy a poder identificar a simple vista los componentes, o sea, no voy a poder saber específicamente qué es agua y específicamente qué es sal. Aquí en este tipo de mezclas, lo que decimos es que se ha logrado la máxima fuerza de cohesión y por lo tanto se está presentando una uniformidad. Entonces aquí lo que miraríamos es que, pues entre comillas, se desaparecería la sal, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que la sal está ahí presente al probar esa mezcla sal y agua. Es decir, que de alguna manera lo que se ha hecho es romper los enlaces que unen las partículas de sal y lo que se ha hecho es distribuir entre las moléculas de agua para formar aquí esta mezcla homogénea. Si nosotros observamos aquí, o sea, si ustedes han observado cuando han hecho una mezcla agua-sal, se van a dar cuenta que solamente se presenta una sola fase. ¿Yo cómo reconozco que se presenta una sola fase? Porque no puedo identificar los componentes iniciales de la mezcla que yo preparé. Es decir, que yo no puedo identificar fácilmente qué sería agua y qué sería sal. Por lo tanto, solamente se presentaría una sola fase. Entonces, una característica de las mezclas homogéneas es eso, solamente que se presente una fase. Ejemplo, pues la mezcla sal y agua y se presenta una uniformidad, es decir, que están distribuidas las partículas de sal de manera uniforme entre las partículas de agua y por lo tanto a nivel macromolecular yo no puedo evidenciar cuál sería cada uno de los componentes. A eso es lo que nosotros denominamos en química mezclas homogéneas. Homo, de ahora en adelante. ¿Bien? Y eso es lo que tenemos aquí como ejemplos. Entonces, ejemplos de mezclas homogéneas. A nivel de mezcla sólido-sólido, encontramos el bronce, que es una mezcla de cobre y estaño. A nivel de mezclas gas y gas, encontramos pues el aire.
Y a nivel líquido y líquido, encontramos el alcohol antiséptico. Todos son mezclas homogéneas porque presentan una sola fase. Yo no puedo identificar a simple vista cuáles son los componentes que la constituyen. Y eso es lo que vemos aquí. Por lo tanto, lo que puedo decir es que como no los puedo identificar a simple vista, presentan una uniformidad y por lo tanto presentan la mayor fuerza de cohesión. Eso lo trabajaremos más adelante cuando comencemos a hablar de los tipos de fuerzas entre sustancias. ¿Ven? Pero por el momento solamente es identificar que una manera de clasificar las mezclas es como homogéneas. Otra manera de clasificar las mezclas es todo lo contrario, es cuando las fuerzas de cohesión de entre ellas es la más baja posible o son nulas. En este caso lo que va a ocurrir es que la fase dispersa y la fase dispersante no van a formar una sola fase, sino van a formar dos o más fases. ¿Bien? Por lo tanto, no va a haber una distribución uniforme y a simple vista yo puedo observar diferentes fases. Un ejemplo muy común, me voy a ir nuevamente al tablero, es la mezcla de agua con aceite. ¿Sí? Entonces yo cuando combino agua con aceite, en este caso, ay, se me olvidó cuál es. Ustedes que cocinan más que yo. Cuando agregamos agua con aceite, el aceite creo que queda abajo, ¿cierto? O el agua. No, el agua queda abajo, perdónenme, el aceite quedaría arriba. Entonces estoy formando una mezcla porque estoy intentando hacer una unión entre dos componentes. Pero aquí las fuerzas de cohesión son tan pequeñas que las sustancias no se van a distribuir de manera uniforme. Por lo tanto, yo lo que voy a observar son dos fases. Una fase en donde puedo identificar el aceite, ¿cierto? Y una fase en donde yo puedo identificar el agua. A este tipo de mezclas, en donde yo puedo identificar más de una más de una fase, es lo que yo denomino heterogéneas. ¿Sí? Y es lo que ustedes observan en el carretazo acá. Otra muy sencilla es mezclar arena con virutas de hierro. Cuando mezclamos, por ejemplo, piedras con arena. Entonces, a pesar de que estoy haciendo una combinación de sustancias diferentes o de sustancias químicas o sustancias o productos diferentes, pues yo puedo identificar qué podría ser piedra, qué podría ser arena, qué podría ser virutas de hierro. Y por lo tanto, estoy identificando las fases. Es decir, estoy identificando sustancias diferentes. A eso los denomino heterogéneas. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? No, señor. ¿No? Bien. Entonces aquí vemos otros ejemplos de mezclas heterogéneas. Entonces el granito es una mezcla heterogénea, una mezcla de arena con agua. Si ustedes observan aquí, a simple vista yo puedo mirar qué es el agua, ¿cierto? Que está en la parte superior y en la parte inferior está como un sedimento, la arena. Entonces, por lo tanto, a pesar de que están formando un solo sistema, es decir, están formando una mezcla, esa mezcla es de tipo heterogénea porque yo puedo identificar las fases que la componen. Lo mismo ocurre con el granito. Si nosotros vemos, podemos identificar dentro del granito diferentes tipos de granos, llamémoslo así, que puede ser cuarzo, mica o feldespato, dependiendo del color, unos más oscuros, otras más blancos, más claritos, pero yo puedo identificar los componentes que la constituyen y por lo tanto estoy hablando de mezclas heterogéneas. Ahora, las mezclas heterogéneas yo las puedo clasificar de dos maneras. Una son las suspensiones, como ustedes observan aquí en la imagen. Las suspensiones son aquellas mezclas en donde una de las fases se sedimenta y que yo puedo mirar con muy bien la separación de fases. Entonces, un ejemplo de ellos es esta mezcla de arena con agua. Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, pues el sólido, en este caso la arena, se va sedimentando en el fondo del recipiente y yo puedo identificar los dos componentes que constituyen la mezcla. A ese tipo de mezclas heterogéneas las puedo llamar suspensiones. ¿Bien? Eso lo vemos también en el caso de cuando se produce jugos. ¿Han visto que los jugos, luego de un tiempo que se dejan en reposo, se sedimenta un sólido? ¿Se han visto eso o no, chicos? Sí, señor. ¿Sí? Lo puedo llamar que es una mezcla heterogénea porque no hay una uniformidad y porque se forma una suspensión. Entonces, al final lo que yo hago es para formar nuevamente la homogeneidad, ¿qué es lo que hago? Agitar el jugo o revolverlo, ¿cierto? Para volver a tener esa homogeneidad. Bien. Y un coloide, pues simplemente también es una mezcla, digamos, heterogénea, pero en este caso es un poquito más difícil de comenzar a identificar, digamos, esas fases, ¿sí? Y un ejemplo de ellos es la cerveza,
¿sí? La cerveza es un ejemplo de un coloide porque no todos los componentes están distribuidos de manera uniforme en lo que se forma de la mezcla. Y una característica de los coloides es que si yo, por ejemplo, coloco un rayo de luz, ¿sí? En alguna dirección del coloide, las partículas lo reflejan. Digamos, es como si se reflejara así, se reflejara y luz, pues la luz no pasara normalmente, ¿sí? En el caso de si fuera una mezcla homogénea, por ejemplo, pues toda la luz pasaría fácilmente. En el caso de un coloide, que es una mezcla heterogénea, digamos, la luz se absorbería y quedaría reflejada o dispersa dentro de las moléculas que conforman ese coloide. Un ejemplo muy sencillo, pues, por ejemplo, si intentáramos pasar un rayo de luz por medio de crema, ¿cierto? De crema para manos. Intenten echar un poquito de crema para manos dentro de un recipiente transparente, colocar un rayo de luz y ustedes se van a dar cuenta que no se va a pasar, o sea, no va a pasar fácilmente porque parte de esos rayos de luz van a quedar reflejados o dispersos dentro de esa mezcla. En este caso, pues de ese coloide que es la crema. ¿Bien? Ya por último, creo, como para terminar el día de hoy, pues aquí hay unos ejemplos de coloides, las cremas, la leche, la pintura, el polvo del aire, las gelatinas, las nubes, los sprays y los malvaviscos son diferentes tipos de coloides, es decir, son diferentes tipos de mezclas heterogéneas. Aquí hay un resumen de los tipos de coloides y qué tipo de nombre tiene, ¿cierto? Algunos son muy comunes y los utilizamos, por ejemplo, las espumas, las emulsiones, los aerosoles y los geles, pues son cosas que utilizamos de manera diaria, ¿cierto? O sea, utilizamos, por ejemplo, la crema batida, utilizamos, por ejemplo, la mayonesa, utilizamos las pinturas, utilizamos los cauchos, los vidrios, por ejemplo. Y esos son tipos de coloides, o sea, de tipos de mezclas heterogéneas. Por el momento no me interesa que nos aprendamos de memoria cuál podrían ser, sino al menos que identifiquemos que los coloides son un tipo de mezcla que son heterogéneas y que las mezclas hacen parte de la clasificación de la materia. Aquí hay otro ejemplo de cómo se diferencia una solución, un coloide y una suspensión. Entonces, si lo vemos a nivel molecular, en una solución, pues las partículas que forman la solución son más pequeñas, son muy pequeñitas y por lo tanto forman una sola fase, mientras que las partículas que forman una suspensión, como lo vimos en el caso de la arena y el agua, son más grandes y pues lo que forman son dos fases. En el caso de la dispersión coloidal o lo que nosotros denominamos coloides, es como una fase intermedia entre solución y suspensión, pero es más una suspensión, o sea, es más un sistema heterogéneo. Por lo tanto, no hay una uniformidad, pero las partículas son más pequeñas que en una suspensión, por lo tanto, yo no puedo diferenciar las fases, pero son más grandes que una solución y por lo tanto no van a formar una mezcla homogénea. Eso lo vemos, por ejemplo, en la mayonesa, en donde pues hay que agitar la mayonesa un poco para formar la homogeneidad de la mayonesa en la dispersión coloidal. ¿Sí? Bien. Y aquí vemos una pequeña manera de hacer la clasificación de la materia. Esto es, digamos, un esquema que quiero que comencemos a aprender a utilizar y que vamos a utilizar para hacer el próximo ejercicio de aplicación. Comenzamos con la materia y la primera pregunta que nos hacemos es si hay una uniformidad. ¿Se acuerdan que decíamos que había una uniformidad en ciertos tipos de sustancias que yo clasificaba como materia? Entonces, si no es uniforme, siempre las voy a clasificar como heterogéneas, porque van a haber componentes, dos o más componentes, que permiten que no haya esa homogeneidad. Si es uniforme, lo próximo que tengo que clasificar es que es homogénea, pero ahora lo que tengo que mirar es si la composición varía. Si la composición varía es porque es una mezcla homogénea. ¿Se acuerdan que en el término de mezclas era la unión de dos o más sustancias y que podía yo variar las proporciones? Por ejemplo, en el caso de hacer un tinto, café y agua. Bien, entonces no, la composición puede ser variable y por lo tanto yo hablo es de mezclas homogéneas. Pero si la composición no es variable, yo hablo en términos de sustancias puras. Ahora, si la sustancia pura yo la puedo descomponer en sustancias más simples, entonces yo denomino que esa sustancia es un compuesto. Si yo no la puedo descomponer, la denomino como un elemento. Entonces vamos a hacer el próximo ejercicio. Por favor,
lo que ustedes van a intentar es coger este esquema que está acá arribita, chicos, ¿bien? Y van a colocar en el chat, van a leer muy bien el enunciado, los datos que les dan, y van a colocar en el chat cuál puede ser su posible respuesta. Vamos a tener para ello 5 minuticos. ¿Listo, chicos? Para terminar. Entonces, comiencen. Hagan lectura del texto e intenten mirar cuál puede ser la posible respuesta. 5 minuticos y ya terminamos. Listos estudiantes de grado décimo, ¿cómo les fue con el ejercicio? Profe, yo pienso que es la A, ¿no? Ok, listo. Entonces ya vamos a mirar. La idea es comenzar a analizar este tipo de preguntas. La respuesta la da también David. Listo. Entonces miremos aquí el ejercicio y la idea es que en un comienzo intentemos resolverla pues, conmigo, ¿no? Y ya después más adelante yo les estaré dando como exámenes el próximo año como para que vayan ustedes preparándose para esta prueba. Esta pregunta es una pregunta tipo saber 11, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que yo debo identificar en la pregunta? Por lo general a mí me dan tres componentes en una pregunta saber 11. Me dan un enunciado que va hasta antes de la pregunta. El enunciado es lo más importante de la prueba. ¿Listo, chicos? Entonces, cuando ustedes estén presentando el próximo año en grado 11, la prueba saber 11, lo más importante es saber leer muy bien la información que me da el enunciado. Hay un segundo parte de la preguntas tipo saber 11, en este caso para ciencias naturales, que es la pregunta, ¿cierto? A eso el ICFES la denomina la tarea de evaluación, es decir, lo que me piden resolver a partir del enunciado que me están dando. Y ustedes encuentran aquí en la parte que estoy señalando acá, ¿cierto? Las opciones de respuesta, es decir, ahí debe existir alguna opción de respuesta que me permita contestar la tarea de evaluación. Entonces, ya sabiendo eso, pues lo más importante es saber identificar. Voy a mirar a ver si puedo colocar en otro color. En rojito, es saber identificar dentro del enunciado qué es lo más importante que me permite solucionar la tarea de evaluación. Entonces, yo voy a hacer una lectura.
Dice así, la materia puede clasificarse analizando su composición como se muestra en el diagrama. Entonces me dan este diagrama, ¿cierto? Este es un diagrama de, digamos, un diagrama lógico de respuesta no y sí, ¿sí? Entonces me dice la materia. Entonces si es materia, la materia puede ser cualquier cosa. Entonces aquí podría hablar de, en este caso del ejercicio, es el acero, ¿cierto? Lo vamos a ubicar como acero. Bien, que es lo que me está hablando el ejercicio. Podría hablar de cualquier sustancia, el agua, el oro, el tinto, ¿cierto? Aquí lo que representa la materia. Entonces, lo primero que yo debo definir dentro de la pregunta que me da el esquema ¿es uniforme en todas sus partes? Entonces, hay dos posibles respuestas. Si la respuesta es no, de una vez ya la clasifico como una mezcla heterogénea. Si la respuesta es sí, paso a una segunda pregunta, que es, ¿tiene composición variable? Entonces, si la respuesta es no, pues ya la clasifico como una sustancia pura, que podría ser un elemento o un compuesto, y si la clasifico sí, yo la podría clasificar como una mezcla homogénea. Es decir, que para el acero lo que yo debo identificar es, dentro de mi contexto, lo que me permitan contestar esas preguntas como sí o como no dentro del esquema. Entonces vamos a mirar la partecita de abajo. Me dice lo siguiente. El acero es un material que contiene los elementos hierro y carbono. O sea que contiene dos elementos diferentes. ¿Listo? Entonces por ahí ya me está diciendo o me está dando indicios de cuál puede ser la posible respuesta. ¿Se acuerdan que cuando yo les hablaba de mezclas, le decía que era la unión física de dos sustancias? En este caso se puede decir que dos sustancias puras. Es decir, que lo más seguro es que mi acero es una mezcla. Bien, todavía no sé si es una mezcla heterogénea o es una mezcla homogénea. Eso es lo que vamos a mirar para poder resolver. O sea, puede ser aquí o podría ser acá. ¿Sí? Entonces lo que vamos a definir de acuerdo al esquema. Dos muestras distintas de acero tienen diferentes cantidades de estos elementos. ¿Qué significa que dos muestras diferentes de acero tengan cantidades diferentes de hierro y acero? Eso lo que significa es que yo puedo cambiar la composición. ¿Se acuerdan lo que cuando hablábamos en términos del tinto? Que yo podía cambiar la composición y si quiero hacer un tinto mucho más cargado, pues aumento la cantidad de café, disminuyo la cantidad de agua, pero si quiero hacer un tinto más clarito, pues disminuyo la cantidad de café y aumento la cantidad de agua. Eso lo que quiere decir es que yo puedo preparar diferentes tipos de tinto. Ahora coloquémoslo en el contexto del acero. Si yo puedo variar la cantidad de hierro y carbono, pues yo puedo preparar diferentes tipos de acero. Y eso me lo está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque me está diciendo que si yo tengo dos muestras distintas de acero, es porque tienen cantidades diferentes de sus elementos. Por lo tanto, para esta pregunta que está acá, ¿tiene composición variable? Sí. ¿Sí? Ahí ya lo estoy definiendo. Bueno, o sea que podría ser una mezcla homogénea, ¿cierto? Pero no sé, porque para que sea una mezcla homogénea, ¿qué debería tener acá? Pues debe ser uniforme en todas las partes. Vamos a mirar si lo dice en el texto. Pero ambas muestras tienen una composición uniforme. O sea que sí sería un sí por este lado, ¿cierto? Si observan aquí, dice que es uniforme, me lo da la respuesta acá. O sea, esto me contesta la primera pregunta y aquí me dice que tiene cantidades diferentes, ¿cierto? O diferentes cantidades. Esto me da respuesta a que puede tener una composición diferente. Por lo tanto, si yo voy al esquema, el acero, ¿qué sería? Pues es uniforme en todas sus partes, sí. ¿Tiene composición variable? Sí. Por lo tanto, de acuerdo al esquema, ¿qué sería? Una mezcla homogénea. Bien. Ahora la pregunta es, pues aquí sería la A. Muy bien, chicos. Creo que ustedes lo hicieron muy bien. No sé el análisis lo hicieron así, pero lo hicieron muy bien. Felicitaciones. Listo, chicos. Entonces yo creo que por el día de hoy ya no los voy a molestar más. Entonces la idea es que vamos a ir profundizando en cositas de química de ahora en adelante en algunos momentos, no siempre en todos. Voy a dejar de compartir mi pantalla primero. Antes de que se me vayan, voy a compartir con ustedes en el chat del grupo. Voy a detener la grabación.